Siempre estamos atentos a cualquier llamado. Últimamente, alguien ha estado llevando a cabo operaciones encubiertas relacionadas con Europa. En Dinamarca y Noruega siguen apareciendo drones desconocidos. Y en Moldavia casi hubo un motín de chilla, pero la policía arrestó a todos. Hoy vamos a tratar esta noticia a fondo. Vamos a verlo. Primero, veamos qué está pasando. El 24 de septiembre, un dron desconocido volvió a aparecer en el cielo de Dinamarca. Se confirmó en casi toda Dinamarca, cerca de aeropuertos y bases aéreas, por lo que el aeropuerto de Aalborg cerró temporalmente. Reuters informó que el aeropuerto de Aalborg estuvo cerrado hasta las 4 am debido a un dron con luces encendidas. El aeropuerto de Aalborg es el cuarto más grande de Dinamarca y opera vuelos nacionales e internacionales. 4 vuelos resultaron afectados y se detectó un dron cerca de la base aérea, por lo que el ejército danés responde a la situación. La policía danesa afirmó que el dron no era peligroso. Además, no es la primera vez que sucede esto. El 22 de septiembre también se detectaron drones no identificados en Copenhague, la capital de Dinamarca, y en Oslo, la capital de Noruega, lo que provocó la suspensión temporal de las operaciones en los aeropuertos. Aún no se confirma quién lo hizo ni el motivo. La policía de Dinamarca no ha logrado identificar el propósito ni al operador del dron, ni ha confirmado si es el mismo visto en Copenhague el 22 de septiembre. Sin embargo, determinaron que muestra un patrón similar al del dron visto en Copenhague. Recientemente, mientras Rusia ha estado violando el espacio aéreo europeo utilizando aviones de combate y drones, este tipo de incidentes en varios países está aumentando nuevamente la sensación de inseguridad en Europa. Varios países europeos culpan a Rusia por el incidente con los drones. Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, consideró que la violación del espacio aéreo con drones el 22 de septiembre no fue un accidente ni una confusión, sino un grave ataque a la infraestructura clave del país. Además, señaló claramente que, aunque no se ha demostrado de manera concluyente la participación directa de Rusia, no se puede descartar esa posibilidad en absoluto. Agencias de seguridad occidentales han mostrado preocupación por la situación de los últimos meses. Advierten que la guerra híbrida, enfocada en Rusia, se vuelve cada vez más descarada y agresiva. Esta guerra híbrida incluye no solo actividades de destrucción física, sino también la difusión de información falsa, actividades de espionaje encubiertas y ataques cibernéticos cuidadosamente diseñados. El problema es que estos actos realmente están ocurriendo al mismo tiempo en toda Europa ahora. El hecho de que no sea solo una simple hipótesis, sino una amenaza que se está materializando en la realidad, está poniendo en alerta a todos los países europeos. Aún no se ha aclarado quién está detrás de este incidente con drones. En una situación en la que no se han presentado pruebas concluyentes, solo abundan las especulaciones. Expertos advierten que no debe verse este incidente solo como una actividad ilegal de drones, sobre todo porque la guerra en Ucrania se prolonga mucho. En esta situación está cobrando fuerza la interpretación de que Rusia podría estar ampliando sus tácticas híbridas contra Europa, la OTAN y la Unión Europea. Algunos análisis indican que este incidente podría formar parte de una estrategia deliberada de Rusia para aumentar tensiones. Por otro lado, aunque los países europeos siguen sospechando de Rusia, Rusia niega rotundamente todas las acusaciones. Vladimir Volomin, embajador ruso en Dinamarca, rechazó que se relacione el incidente del dron con Rusia, calificándolo de sospechas infundadas. Él afirmó que los países miembros de la OTAN están forzando los hechos para involucrar a Rusia en una confrontación directa. A esto se sumó Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, quien también se pronunció. Él enfatizó que Rusia siempre respeta las normas internacionales y mantiene una postura muy responsable. También negó que los aviones de su país violaran regulaciones internacionales y rechazó que se relacione el incidente con Rusia. El 24 de septiembre, el Ministerio de Defensa de España anunció una noticia impactante. La ministra de Defensa, Margarita Robles, viajaba en un avión militar que esa mañana tuvo interferencias de señal cerca de Kaliningrado, rumbo a Lituania. En este avión militar viajaban la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, y familias de soldados del destacamento de la Fuerza Aérea Española en la misión aérea de la OTAN. ¿Interfirieron la señal aquí para atacar el avión militar? Además, hay que hablar sobre Moldavia, un país de Europa. Moldavia tendrá elecciones generales el 28 de septiembre, con partidos proeuropeos y prorrusos compitiendo. La presidenta de Moldavia, Maya Sandu, dará una conferencia de prensa el 22 de septiembre. Ella hizo una declaración explosiva diciendo que Rusia está comprando votos para que el partido prorruso gane. Declaró
que sobornan a cientos para causar disturbios entre minorías. La policía y el ejército de Moldavia realizaron 250 redadas el 22 de septiembre y detuvieron a 74 acusados de disturbios y conspiración. Se sospecha que estas personas contactaron a organizaciones criminales relacionadas con Rusia en lugares como Serbia para planear disturbios y otros actos similares. También se dice que recibieron entrenamiento de manera sistemática. Las edades de los involucrados varían entre los 19 y los 45 años. En Moldavia gobierna un partido proeuropeo y su presidenta, Maya Sandu, tiene una fuerte orientación proeuropea. Han fijado como objetivo unirse a la Unión Europea en 2030, pero aún tienen conflictos con Rusia. Uno de los eventos más importantes es precisamente las elecciones generales que se celebrarán el 28 de septiembre. Ese día, en Moldavia, se elegirá un nuevo parlamento, compuesto por 101 escaños. Estas elecciones también representan una encrucijada. Decidirán si el país sigue el camino hacia la adhesión a la Unión Europea o si opta por acercarse más a Rusia. En esta situación, surgieron indicios de que Rusia intentó intervenir en las elecciones. Algunos fueron arrestados por las fuerzas militares y policiales de Moldavia mientras se preparaban para provocar disturbios y también intentaron manipular las elecciones mediante la creación de un gobierno falso o la compra de votos con dinero. Me refiero a Rusia, que supuestamente paga 250.000 wones mensuales por publicar contenido antigubernamental en TikTok y Facebook. Esto realmente funciona. Según Reuters, encuestas recientes prevén la derrota del partido gobernante. Si el partido de oposición prorruso gana, no solo se verán seriamente afectados los planes de Moldavia para unirse a la Unión Europea, sino que, al fortalecerse el partido prorruso, Rusia podrá ampliar aún más su influencia en Moldavia. Si esto ocurre, Rusia tendrá más influencia en Europa del Este, causando una crisis en la Unión Europea. Por otro lado, Rusia presentó una postura completamente diferente a la de Moldavia y la Unión Europea. Rusia, por el contrario, argumentó que Moldavia está fomentando deliberadamente sentimientos antirrusos para ganar las elecciones y que Europa está interviniendo en las elecciones. De hecho, en agosto, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro polaco Donald Tusk visitaron Moldavia para expresar su apoyo al gobierno de Maya Sandu y a los esfuerzos de Moldavia por unirse a la Unión Europea. El apoyo aumentó ligeramente, lo que lleva a afirmar que la Unión Europea interviene masivamente en las elecciones de Moldavia. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia afirmó que la Unión Europea planea invadir Moldavia. Bueno, no sé si eso sea cierto o no. De cualquier manera, está claro que la Unión Europea y Rusia siguen compitiendo por Moldavia. La situación en el futuro no parece nada sencilla. En primer lugar, dado que los incidentes de invasión de drones siguen ocurriendo repetidamente, no solo Dinamarca y Noruega, sino también otros países relevantes no tienen más opción que aumentar considerablemente su nivel de alerta. Dado que se han detectado drones en puntos estratégicos como aeropuertos e instalaciones militares, es muy probable que las instituciones correspondientes refuercen medidas adicionales de seguridad y mantengan un estado de preparación prolongado. La OTAN no lo tomará ni a la ligera y podrían seguir las discusiones para una respuesta conjunta de toda la alianza. Como suele pasar en trabajos en grupo, probablemente no todos queden satisfechos con la conclusión. Seguramente habrá quienes argumenten que no se debe confrontar a Rusia, y por eso parece que la respuesta de la OTAN no será tan efectiva. Aunque no se ha confirmado la intervención de Rusia, mientras Europa tenga sospechas, la tensión diplomática solo aumentará. Como mencionaron el primer ministro de Dinamarca y varios líderes europeos, se está estableciendo la percepción de que esta situación no es solo un simple caos, sino una amenaza dirigida a la infraestructura clave. Rusia niega rotundamente las acusaciones, pero en el momento en que el incidente se interpreta en el contexto de tácticas híbridas, eso por sí solo puede seguir teniendo repercusiones políticas. La guerra híbrida implica ataques físicos, desinformación, intervención electoral y amenazas cibernéticas, por lo que la presión sobre la sociedad europea será cada vez más compleja. Como en el caso de Moldova, no es solo una amenaza militar por violar el espacio aéreo, también genera confusión política y social, lo que preocupa especialmente. Si esto sigue, podrían aparecer grietas en la cohesión de Europa, y las diferencias sobre políticas hacia Rusia serían más notorias en algunos países. La interferencia en la señal del avión militar de la ministra de Defensa de España ejemplifica la posible inestabilidad futura. Aunque no hubo un ataque real, la amenaza a un avión con altos funcionarios y familiares de militares aumentó la sensación de crisis en Europa.
Si estos incidentes se repiten, la inseguridad en materia de seguridad podría intensificarse en toda la sociedad europea, y también es probable que aumente gradualmente la respuesta militar de la OTAN. Las elecciones generales que se celebran en Moldavia también se están convirtiendo en un punto de inflexión importante. Si un partido proeuropeo mantiene el poder, la tensión con Rusia aumentará aún más. Por el contrario, si un partido prorruso gana fuerza, la estrategia de expansión hacia el este, impulsada por la Unión Europea y la OTAN, inevitablemente enfrentará obstáculos. Sin importar cómo termine, el conflicto entre Rusia y Europa inevitablemente continuará por un tiempo. En términos generales, una serie de incidentes, incluidos los casos de invasión de drones, no se quedan como sucesos independientes de cada país, sino que están siendo absorbidos en una estructura de confrontación estratégica entre Rusia y toda Europa. En este proceso, Europa no solo necesita fortalecer su respuesta a nivel militar, sino que también se vuelve cada vez más necesario reforzar los sistemas de defensa en los ámbitos político y social al mismo tiempo. Por lo tanto, la realidad que podría manifestarse en un futuro cercano incluye el fortalecimiento de la vigilancia militar, el aumento de las tensiones diplomáticas y la expansión de la inestabilidad interna en la sociedad. Europa está realmente temblando de inquietud. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual? Por favor, compártanlo también en los comentarios. Con esto concluye el video. Gracias.